Ya hay un nuevo plan de reconstrucción para la Ciudad de México. La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, lo anunció. Dijo que hay un nuevo plan que va a consistir en 2 etapas y se anuncia después de un año de los sismos del 19 de septiembre del año pasado. Un año largo ha transcurrido entre quejas, denuncias de corrupción, incluso de malos manejos con los recursos que debían estar destinados a los damnificados e incluso la utilización de ellos durante la campaña electoral con fines clientelares o políticos. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Qué aprendimos de esta experiencia del último año para pagar la deuda que en efecto hay con miles de damnificados que aún siguen esperando la ayuda en la capital del país? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver algunos datos de contexto sobre lo que contiene este plan para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. Luego de un año de denuncias sobre la transparencia en el manejo de los recursos para damnificados, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa, presentó otro plan de reconstrucción de la futura administración local en la que han trabajado durante el proceso de transición. El plan se divide en 2 etapas. La primera se llevará a cabo antes del 5 de diciembre, antes de que entre en funciones el nuevo gobierno, e incluirá un censo social y técnico para contar con cifras reales que permitan definir el monto del apoyo. También una reforma a la ley de reconstrucción para que se pueda garantizar acceso a la reconstrucción para todos los damnificados, apoyos sin intermediarios, que las subcomisiones y comisiones tengan tareas concretas y establecer la ventanilla única para simplificar trámites y la creación de subcomités. Para la segunda etapa, el próximo gobierno contempla un presupuesto de 5,000 millones de pesos para la reconstrucción en la capital del país. Al mismo tiempo, diversos partidos han solicitado información sobre los recursos para los damnificados y auditorías a los gobiernos que los han ejercido tras extensas denuncias sobre el manejo opaco y corrupción en el uso de ellos. Claudia Sheinbaum aseguró que se busca simplificar los trámites para que los damnificados puedan reconstruir o reparar daños en sus inmuebles de manera rápida, así como acabar con la corrupción y transparentar el uso de recursos. Refirió que con ello se buscará apoyar a todas las personas afectadas en la ciudad por los sismos de septiembre del año pasado, sin incurrir en créditos y hasta donde lo permitan los recursos del gobierno capitalino. El terremoto del 19 de septiembre del año pasado, el más grave desde 1985, dejó alrededor de 80,000 damnificados y más de 7,000 inmuebles con algún tipo de afectación. El comisionado para la reconstrucción, Edgar Tungui, dijo que el hecho de que los diputados de la Asamblea Legislativa hayan querido tener el control del manejo de los recursos y la politización del tema durante las campañas electorales influyeron en el retraso de los trabajos para atender a los damnificados. El Congreso aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales de las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México para que publiquen y publiciten exhaustiva y detalladamente en apartado especial de sus portales de transparencia la información relativa a la ayuda para damnificados y la remediación de los daños causados por los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre de 2017. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del nuevo plan después de un año de los terremotos que sacudieron la Ciudad de México y unos días antes también otros estados del país. Se presenta un nuevo plan de reconstrucción. La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, lo presentó ayer, después, como sabe, de un año muy complicado porque la ayuda no llegó a tiempo para los damnificados. Incluso López Obrador dice que se quedó en organizaciones o en los moches. Pero el caso es que se trata de saber qué pasó, pero sobre todo qué aprendimos y qué hay que hacer distinto para poder pagar la deuda justo
con los damnificados. Muchas gracias, Joel Salas, comisionado del INAI, por estar con nosotros. Un placer, Joel. El gusto siempre. Tenerte en este programa siempre es un gusto, de verdad. Ricardo Becerra, ex comisionado de la reconstrucción. Como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Pepe. Buenos días. Buenas Y noches. me gustaría empezar contigo, Ricardo, que Sí. hay un nuevo plan después de un año. Tú acabas además de hacer una reflexión pues, que me parece muy interesante. No es común que un funcionario, después de estar en un programa de esta naturaleza, ponga por escrito sus experiencias, sus reflexiones y me imagino que sus balances. Sí. ¿Qué dirías o cuál es tu punto de vista de lo que no se puede repetir? Bueno, lo que no se puede repetir, Pepe, es la falta de preparación ante una eventual catástrofe, un eventual desastre, porque aquí sabemos que vivimos en una tierra no de riesgo sísmico, sino de certeza sísmica. Totalmente. Sabemos que va a temblar. Que siempre tiembla. Y que, después del trauma de 1985 se hicieron cosas importantes, pero poco a poco se fue diluyendo la experiencia y nos agarró muy mal parados en el 2017, en septiembre del año pasado, hace exactamente un año, ¿no? Y se tuvieron que improvisar un montón de cosas al calor de los hechos y, por supuesto, eso pues se reflejó no en una falta de ayuda, eso puedo asegurarlo. El gobierno, al menos el gobierno central de la ciudad, desplegó toda su capacidad y no escatimó ningún esfuerzo, pero también podemos decirlo, fue un esfuerzo muy desordenado, ¿no? Sin protocolos claros, que luego se fue enredando y se fue, complicando precisamente por la magnitud y por la dispersión del daño que vivió la ciudad. O sea, a pesar de lo que habíamos vivido en 1985, que generó, expertise en algún grado, Sí. volvimos a tener el 19 de septiembre pasado, a raíz de eso, digamos que una etapa también de improvisación Sí. y de falta, de capacitación y de protocolos suficientes para entrarle al asunto. Y desde luego, partiendo de esa enseñanza que pone Ricardo sobre la mesa, Joel, te diría, evidentemente, clave de este asunto, transparencia y acceso a la información. Difícilmente te puedes preparar para nada frente a una tragedia de esta magnitud si no tienes asegurado la transparencia en el manejo de los recursos y el acceso a la información pública. Y ustedes incluso ayer se metieron haciendo tú hiciste un pronunciamiento, ¿no? Sí. En efecto, Pepe, creo que por desgracia la memoria colectiva en ocasiones no es suficiente para, como bien decía Ricardo, estar preparados ante una contingencia de este tipo. Por desgracia, pues fue hasta un año después en donde nuevamente sociedad civil, medios de comunicación, incluso actores políticos le pusieron el foco al proceso de reconstrucción. Y es ahí en donde creo que la información juega un papel clave en dos momentos. Durante el momento del sismo, la capacidad que tuvo la sociedad de conectarse para poder identificar los requerimientos que se tenían hizo que la tragedia no fuera más grande. El gran problema, y yo creo que es ahí en donde estamos viviendo una gran decepción, es que toda esa muestra de solidaridad, pese a la tragedia que manifestó el pueblo de México, luego no tuvo un eco institucional para todos esos recursos, tanto privados como públicos, porque no fue un tema de problema de dinero, sino un problema de coordinación y un problema, como bien decía Ricardo, de falta de protocolos para, ante una catástrofe de esta naturaleza, poder hacer lo más rápido posible para reparar, sobre todo, a aquellos que menos tienen. Y es ahí en donde hoy nos encontramos. Ahí hay un punto que realmente me preocupa mucho, sobre todo por lo que vimos luego de la manera en que se manejaron los recursos en la Ciudad de México, Ricardo. Evidentemente, el eco que tenían que haber tenido las autoridades de coordinación, de agilidad, no correspondieron con las necesidades del momento. Y un buen ejemplo, y lo dice el actual comisionado, dice, a ver, es que la retención que hicieron en la Asamblea Legislativa los diputados, ¿no? Estaba Luna, estaba Mauricio
Toledo, y estaba Jorge, que es del PAN, Jorge Romero. Estos tres personajes se acapararon los recursos, querían ellos manejarlos directamente y incluso pues el propio comisionado actual acepta que eso retrasó la prestación de la ayuda en el sentido de lo que, de lo que decía Joel. Y si volteas, pues resulta que a ninguno de ellos les pasó nada. No hubo rendición de cuentas, incluso creo que a algunos les fue bien. Sí. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que es algo muy extraño, muy extravagante lo que pasó en la Asamblea Legislativa, porque en octubre emitieron una ley que, atendiendo muchas de las recomendaciones que ha hecho el INAI, establecía que la reconstrucción se iría vehiculando, digamos, a través de un fondo público, ¿no?, perfectamente transparente, en el cual se irían tomando los recursos conforme fuéramos reconociendo la emergencia. Algo que pues han hecho casi en línea. Claro. En línea. Claro, o sea, a ver, lo que está entrando y lo que está saliendo. Hay un edificio que no tiene remedio en tal calle, en tal colonia. Bueno, tómese dinero del fondo para contratar una demoledora. Punto. Así de fácil. Y eso está en la ley que ellos hicieron. Muy bien hecho. Sin embargo, en diciembre hicieron lo contrario en el decreto de presupuesto del 29 de diciembre. Y no sé por qué... Pero además, ¿qué fecha? O sí, sea, 29 de diciembre. Cuando todo el mundo está en vísperas de brindar el año nuevo. Pero lo que hacen es, en lugar de depositar los recursos en ese fondo y dejárselo a la Secretaría de Finanzas de la ciudad, ellos se arrogan la facultad de presupuestar, predeterminar 100 millones a estos, 800 a aquel, dentro del decreto del presupuesto. ¿Cómo, con qué criterios, con qué estudios, con qué balance dices, esta dependencia necesita tanto, esta otra tanto, en un proceso que todavía no conocíamos ni su profundidad ni su magnitud? Bueno, además, ¿para qué quieren un comité? Exactamente. No, a ver, creo que puede salir Así sobrando. es. Pero por lo pronto lo que me preocupa, fíjate, entre el deber ser o la recomendación o las proscripciones del propio instituto, como señala Ricardo, que la retoman en la confección de la ley, luego la ley, digamos que, déjame ponerlo en esta manera, no sé si coincidas, Joel, pero la ley se olvida, se pierde o se disuelve en el proceso político. Qué frustrante para una institución como el INAI. Yo diría que es frustrante para los mexicanos. Sin duda. Porque es una constante. En México nos especializamos por generar diseños normativos e institucionales perfectos, pero al momento que los ponemos a prueba, que queremos que el espíritu de las leyes se cristalice en beneficio de los que menos tienen, es ahí en donde están los problemas. Y yo creo, Pepe, que está muy bien que pensemos en las lecciones que nos deja el sismo, pero las lecciones tienen que tener consecuencias. Claro. Y una cosa que en lo personal me preocupa mucho al día de hoy es que no conocemos a cabalidad los atlas de riesgos, hoy ya por municipio y el global de la ciudad. Y es ahí en donde te empiezas tú a dar cuenta cómo un factor fundamental como la información tiene un gran poder de disuasión de la colusión y de la corrupción, y por lo tanto de contención de la impunidad. Porque ¿cómo vas a iniciar tú un proceso de reconstrucción en lugares en donde ni siquiera ahora sí que sabes el terreno se debiera haber construido? Y esa discusión es fundamental, que de cara al corte de cambio de administraciones se dé. Saber exactamente en dónde estamos, quiénes se beneficiaron de esos recursos públicos, qué año electoral también, y no hay que dejarlo de lado, y cuál es la situación real del atlas de riesgo, al menos de esta ciudad. Porque si inicias un proceso de reconstrucción que no toma en cuenta la realidad de las cosas, ¿sobre qué estás parado, vaya? Que no toma en cuenta los permisos que en determinado momento se otorgaron, pues se puede reproducir el mismo fenómeno, y que, como bien dice Ricardo, estamos en una zona de certeza de temblores. Bueno, la historia se puede volver a escribir. Peor aún, que tengas que confiar que se produzcan situaciones como esas sin tener que entrar a un proceso electoral como el que ocurrió, a una campaña como la que vivimos.
de la mayor disputa que ha habido, digamos, electoral en la ciudad en décadas. ¿Qué elecciones nos dejó el 19 de septiembre del año pasado? De eso estamos hablando aquí en Opiniones Encontradas con el comisionado Joel Salas del INAI y con el excomisionado para la reconstrucción, Ricardo Becerra. Me quedé contigo y sí, la verdad es que no está en las leyes, pero qué difícil tener que, digamos, estar un poco a expensas de lo que sucedió, por lo menos en la primera mitad del año pasado, en que los esfuerzos institucionales y las leyes pues, un poco desbarrancaron, Ricardo, en la campaña electoral. Algunos de esos recursos, no sé cuántos, porque además ni eso está claro, no tenemos, decía Joel, una transparencia total como sobre cuáles entraron y cuáles se usaron, pero si de eso se utilizaron para la campaña, para hacer clientelismo político a favor de uno u otro partido, la verdad es que, ¿cómo puedes evitar eso? Bueno, yo creo que una de las lecciones que, por cierto, se colocan en ese libro, es que el proceso de reconstrucción, dado el pluralismo del país y también de la ciudad, no obstante las votaciones, es algo tan delicado que hay que cuidarlo tanto, que lo debemos concebir todos como un proceso que esté arriba de la lucha política. Exactamente. Es decir, la comisión, los encargados, los que sean, deben tener criterios universales, no criterios clientelares, para determinar las ayudas. Sí, sí, o sea, no es, a ver, estos son perredistas o filoperredistas, estos son morenistas, estos son priistas, exacto. Bla, bla, bla. No. Tenemos que elaborar criterios universales para asignar distintos tipos de apoyo de acuerdo a las personas que son tercera edad, madres solteras o parejas jóvenes, lo que sea, y también su nivel de daño. Eso es de hecho lo que ordena la ley de reconstrucción actual. Lo que yo extraño de este proceso de reconstrucción es que todavía no se hayan elaborado esos criterios universales y todo parece un poco caótico, ¿no? Que se otorgan las ayudas y las asistencias, pues un poco como se va pudiendo, ¿no? Sí, bueno, conforme las emergencias. O con criterios que uno no conoce y que tampoco puede uno conocer. Exactamente. Y creo que esa es una de las deudas que sí debemos saldar pronto. A ver, ahí hay dos problemas que inciden de lo que hemos estado hablando y de lo que hemos estado escuchando, incluso de denuncias que ha habido, incluso el propio comisionado. Uno, sí sacar este asunto del clientelismo político, y dos, tú lo decías hace un momento, el tema del Atlas de riesgo. Una de las cosas que está proponiendo Sheinbaum en el plan que ofrece, en una primera parte, incluso antes de llegar al poder, es la modificación de la ley de construcción. De reconstrucción. De reconstrucción, perdón. Y evidentemente parece estar vinculado el tema del Atlas con el tema, lo contábamos en el corte, de la especulación inmobiliaria y de las burbujas que se han desatado de construcción en varias zonas de la ciudad y en algunos casos pues con mucho temor, ¿no, Joel? Porque sí, ¿qué se está construyendo y dónde? Y si están cumpliendo con la zona de riesgo. Nuevamente volvemos a la importancia que tiene la información pública. Lo que voy a decir, prácticamente nadie me lo va a creer, pero los invito a que lo vean y lo palpen en los hechos. Ya metiste suspenso aquí en el programa. Tú te vas al portal del Registro Público de la Propiedad o el Catastro de Colima y tú puedes empezar a jugar con los atlas de riesgo. En Colima no tiembla, pero sí se inunda. Un problema que ahorita está pasando en el Pacífico de nuestro país. Así es. Y puedes meter ahí polígonos, colonias, y puedes cruzar el atlas de riesgo y las licencias y los permisos de construcción. ¿Qué hace la gente? Yo no voy a invertir en una torre de 20 pisos cuando el suelo que me están vendiendo no tiene la licencia y además yo sé que por ahí es susceptible de que pase un río. ¿Por qué si eso lo tiene Colima, una ciudad como la Ciudad de México, no lo puede tener? Y yo creo que esa es una decisión fundamental que tendrá que tomar la nueva administración. Entiendo que puede haber muchos riesgos, que puede haber una crisis inmobiliaria, pero no terminamos de entender que la vida y la dignidad humana debe de estar por encima de todo. Y eso es lo que yo creo que son de los desafíos que se va a enfrentar la nueva administración, tanto federal como local.
hasta dónde va a ir en haciendo uso de la información, como tú lo decías, de la transparencia total, para darle certeza y certidumbre a una población que ya no cree en lo público. Déjame aumentar un poco tu escenario, aterrizándolo en la ciudad. A ver, no solo lo que dice Joel, que es básico, cómo es posible que en la ciudad más moderna, más plural, escaparate del país como la Ciudad de México, no podamos tener un atlas de esta naturaleza que tiene Colima. Pero es que en la ciudad hoy no tenemos órganos de transparencia. Los diputados no pudieron ponerse de acuerdo para sacarlo. No tenemos instalada la Comisión Anticorrupción, tampoco se pudieron poner de acuerdo. Se pusieron solamente de acuerdo para, perdón que use esta expresión, pero es bastante elocuente, para retener el cochinito. Para retener el cochinito de los recursos de la reconstrucción hasta que se los arrancaron. Explícame eso, Ricardo. Bueno, esa es una circunstancia de la política local, pues sí, un poco sin respuesta, creo. A ver, que sea lógica, ¿no? O los poderes fácticos tienen demasiado peso y no han permitido avanzar en cosas de modernización como esto. Yo creo que la opinión del INAI en relación a la publicidad del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México va a ser muy importante. Un buen estudio comparativo internacional me parece necesario. Yo vi, por ejemplo, en Berlín, Alemania, que los atlas de riesgo allá son absolutamente públicos y no distorsionan nada del mercado inmobiliario de una ciudad en permanente renovación como Berlín. Pero yendo digamos, al núcleo de tu pregunta, Pepe, yo creo que la Ciudad de México sí merece un planteamiento mucho más sólido, un concepto mucho más fuerte de reconstrucción. Es decir, por el nivel de riesgo. No solo es un gran programa de vivienda, ¿no? Que se suele confundir la reconstrucción como un programa de vivienda grandote. No, reconstrucción implica un montón de cosas, sobre todo la instalación de patrones de desarrollo urbano nuevos. Aquí va otro asunto clave de transparencia. Directamente ligado con lo que decía Joel. Por ejemplo, no nos merecemos ya, en serio, como adultos, que es como una ciudad de adultos, que esas figuras de DROs y corresponsables de seguridad estructural sean discutidas o rediscutidas en su papel y sus funciones. ¿Qué quiero decir? En casi todas las ciudades grandes del mundo, el responsable de la construcción es el que construye, no un tercero que viene a afirmar que lo que tú hiciste está bien. Al menos ese mecanismo pues alambicado y rocambolesco debe ser puesto en discusión en el proceso de reconstrucción. Hay muchos casos documentados de que pues no funcionó muy bien esa figura previo al sismo, ¿no? Que es donde, digamos, debemos empezar a intervenir en reducir los riesgos más que en gestionar la emergencia. Absolutamente de acuerdo. ¿Cuál? Absolutamente de acuerdo, y me sumaría otra experiencia muy positiva, que es la de Indonesia. Sismo 2005 y tsunami 2005. Y ahí lo que hicieron fue justamente un fondo único para la reconstrucción y la coordinación de los distintos fondos privados, públicos e internacionales. Y como bien lo señalaba Ricardo, la reconstrucción no fue levantar nuevamente ladrillos. Así es. O sea, se generaron unos nuevos modelos de urbanismo para la ciudad, en donde entró un nuevo tipo de arquitectura, una nueva redistribución y redefinición de los espacios públicos y, desde luego, una especie de reordenamiento territorial en donde había una mayor armonía en torno a la calidad de vida que iban a tener los nuevos ocupantes, porque dentro de las demarcaciones que se reconstruyeron estaban los espacios para trabajar, los espacios para la garantía de los servicios básicos, y las viviendas se construyeron de manera distinta, que ya no fueron justamente ladrillos. O sea, a ver, por decirlo de una manera,
dentro de la tragedia, algo que puede convertirse en una oportunidad para, digamos, reinventarse y corregir errores que a lo mejor al paso del tiempo o la falta de planificación te llevaron a tener dentro de tu propio desarrollo urbano. En una palabra, ¿cómo utilizas la reconstrucción para generar cohesión social? Reconstrucción, una oportunidad para reordenarse y recuperar la cohesión social que es poca cosa para lo que necesitamos. Pero, ¿qué es lo que tenemos hoy? Y con eso voy hacia el cierre del programa. Ricardo Becerra, excomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. Lo que tenemos es un poco lo de siempre. El Congreso sale ayer y aprueba un punto de acuerdo de Morena para exhortar que haya transparencia y que ahora sí todos los recursos que ingresen o salgan para la reconstrucción se informe exhaustivamente. Y tienes al mismo tiempo, lo decía Joel hace un momento, apuntaba el dato, tienes no solamente el ofrecimiento de 5,000 millones más en el caso de la ciudad, 10,000 millones, dice López Obrador, en el caso del federal, sino además, pues tienes fondos como el Fondo Slim, que tiene 50% de la cantidad de recursos que, de lo que se está ofreciendo para la ciudad. ¿Nos estamos quedando cortos en la reflexión? ¿Estamos repitiendo o hay peligro de repetir otra vez la misma historia? Pues yo espero que haya correcciones incluso en esta administración. Pero me temo, por ejemplo, que en el programa que planteó ayer la próxima jefa de gobierno no está la idea del fideicomiso público, sino otra vez me parece la idea del presupuesto. Ojalá la idea del fideicomiso público, perfectamente transparente, utilizando tecnologías nuevas, en el que podamos ver que se toma tal dinero para tal proyecto de anulación de riesgo, de apoyo a damnificados, etcétera, pues nos consta a todos. Sobre todo le consta a la propia jefa de gobierno, ¿no? Bueno, a las propias autoridades. Ser la primera interesada. Desde su oficina abrir su computadora y más allá de cualquier informe o tarjetas que le lleguen, ver y decir, pues aquí está en línea, ahí está el balance. Sí. Y dentro de esta propuesta no basta simplemente pues poner una factura ¿cómo se llama? En Internet, sino que hay que tener los criterios para decir, voy a ejercer 80 millones de pesos para esto, porque constituye un riesgo a la vivienda en no sé cuántos metros cuadrados, y este es el diagnóstico preciso de la propia comisión y de los estudios concomitantes. O voy a abrir una oficina especial en el Instituto de Seguridad de las Construcciones para tratar y manejar este fenómeno medio loco que tenemos en la Ciudad de México de las grietas, ¿no? Que se abren y se mueven y serpentean a través de los sitios de mayor pobreza. Lo que tendríamos que tener en el Atlas. Exactamente. Justo en el Atlas de riesgos de la Ciudad de México. Pero todo ese gasto no solamente hay que ponerle la factura, digo yo, sino decir, esto está dentro del programa de anulación de riesgo, de apoyo a los más vulnerables, de estudio de los suelos, etcétera, etcétera. Es decir, por prioridades y jerarquías. A ver, para el plan que presentó ayer la jefa de gobierno e incluso para el federal que anunció, sobre todo los recursos, López Obrador, ¿los consultaron? ¿Les pidieron asesoría al INAI? No. Sobre cómo transparentar el manejo de los fideicomisos o el mismo manejo de presupuestos si no hay un fideicomiso, etcétera. No llegamos a ese nivel todavía ya de detalle técnico de cómo el INAI puede apoyar en este y en otros procesos. Pero déjame voy un paso atrás, Pepe. Creo que el gran debate que tenemos hoy, el gran dilema al cual se van a enfrentar tanto el gobierno federal como el gobierno de la ciudad, es cómo pronto van a traducir esa gran legitimidad de origen que tuvieron con el mandato del voto de la gente en legitimidad de desempeño. Y si hay un rubro en el cual podrían tener relativamente rápido una gran legitimidad de desempeño, es generando un proceso de reconstrucción distinto al que se dio en este año pasado. La apuesta del gobierno federal a la reconstrucción fue dar tarjetas. Sí. Hoy no sabemos de esas tarjetas, de los 120 y de los 60,000 pesos, en función si fue total o no pérdida total, cuántas casas en efecto ya existen. Claro. Nuevamente, el tema de fondo de la reconstrucción tiene que ser garantizarle los derechos fundamentales a las personas que fueron víctimas de este terremoto.
Y si eso lo logras hacer, si utilizas la transparencia para dar certeza y certidumbre, en el INAI tenemos una cosa que se llama estándar de contrataciones abiertas. Ahí tú puedes monitorear desde que sale un peso, cómo se va a planear hasta que se ejecutó. Los dispositivos están ahí. El tema es que se los apropien y que convoquen a la población a que haga uso de esa información para que en determinado momento denuncien si hay desvíos bajo la lógica clientelar que comentábamos hace rato. Es que parece que no es lo mismo dar respuestas políticas, por ejemplo, a través de tarjetas, como se empleó, que ver cómo puedes crear las condiciones para que los derechos básicos, como dice Joel, puedan ejercerse, respetarse, cuidarse, bla, bla, bla. Sí, uno de esos derechos es precisamente pues una vivienda digna, ¿no? Y lo de las tarjetas, pues sí, suena más a vacilada, ¿no? A una asistencia muy rápida. ¿A vacilada? Sí. Pues a veces, o peor. Pues sí, o peor que una vacilada. O peor. No, porque otra puede ser reconstrucciones hechas en el mismo lugar, con el mismo riesgo, con la misma vulnerabilidad. Eso no se debe hacer. O sea, incluso darle una pintadita y sigamos para adelante. O vuelve a usar los mismos materiales y la misma técnica constructiva que ya probó que no resiste un sismo de esta magnitud, ¿no? Pero yo quisiera terminar, porque te veo ya con prisa, Pepe. Me están diciendo que conclusiones. Ya. Yo creo que así me piden conclusiones. La reconstrucción no es un programa de vivienda, sino una concepción más grande, no para reinventar Tenochtitlan, ¿no? Sino para instalar 4 o 5 nuevos modelos de desarrollo urbano, 4 o 5 patrones distintos, ¿no? Y uno muy importante, Pepe, que creo que ayer, por desgracia, no lo cumplimos, o dimos un pasito, pero no lo cumplimos, es el de los protocolos de seguridad. Ayer, durante la llamada de las sirenas, los carros seguían fluyendo como si nada. Los que evacuaron los edificios se recargaban a fumar su cigarrito en el edificio del que salieron. Sí, es decir, no hubo la suficiente seriedad ni el entrenamiento para cometer un simulacro como el que nos debemos. Y además de manera más frecuente. Es decir, simulacros cada 4 o 5 meses, no cada año, ¿no? El tema de la seguridad humana en la Ciudad de México tiene que ser cada vez más importante. Bueno, y tendrá que ser de prioridad. Porque, déjame terminar esto, la Ciudad de México es hoy más vulnerable que antes. Más vulnerable que antes. Ojalá que también haya más articulación institucional. Claro. Sin duda, ya me voy. Bueno, conclusión. Sí, muy rápido, que hoy, un año después, la gente haga plena conciencia del potencial que tiene el uso de la información para asegurarse que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Información puede ser seguridad y sobrevivencia, supervivencia. Muchas gracias, Joel Salas, comisionado del INAI. Un placer haberte tenido en este programa. Y por supuesto, Ricardo Becerra, muchas gracias por haber estado con nosotros, excomisionado para la reconstrucción. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos